Villa. En primer caso, licenciada hermana Villa, bueno, ¿puede apoyar la lectura? 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense ustedes, no quieren que ignoren. O sea, el apóstol Pablo estaba preocupado para que las personas estuvieran conscientes de qué pasaba con los familiares o amigos que habían partido. Igual es el día de hoy, por eso es un versículo que se usa mucho en los memorias y en los funerales. Fíjense ustedes aquí. ¿Por qué es necesario saber algunos términos? Porque el saber el significado de las cosas nos puede dar claridad de lo que vamos a hablar, de lo que estamos aprendiendo. Dice, el verbo dormir es usado para sustituir una palabra que a los oídos puede ser desagradable o dura. ¿Por qué dice que el verbo dormir es usado para sustituir una palabra? ¿Qué palabra está sustituyendo hoy el verbo dormir? La palabra muerte. Porque a nadie le gusta escuchar de la muerte. Cuando un hermano de una persona creyente muere, ¿qué acostumbramos a decir? Que partió con Cristo. ¿Por qué? Porque no nos gusta decir que la persona murió. Cuando una palabra es usada, para no decirlo de manera dura, eso se llama eufemismo. Lo que pasa es que es un poquito complicado de decir. Entonces, en la palabra, dice, hay una escritura en Juan 11, del 11 al 14, dice de la siguiente manera: esto está hablando Jesús acerca de Lázaro. Dice Jesús, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Eso lo dice Jesús. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Que el mismo Jesús usó el término de feumenismo. Y dice, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Por qué le dice claramente que Lázaro ha muerto? Porque era necesario que ellos entendieran que para resucitar había que morir primero. O sea, Lázaro no estaba dormido. De hecho, recuerda que dice la escritura que ya Elías, ¿verdad que sí? La venida de Cristo. A ver, Filma, ¿tú sabes cómo viene Cristo? ¿O que dónde vas a estar tú cuando Cristo venga por la tierra? Estaré esperando su llegada para... Es cierto, tú estás muerta, ¿qué crees tú que va a pasar contigo? Estaré en un lugar de reposo esperando su llegada. Porque dice la Biblia de la siguiente manera, porque Dios a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos librará de la ira venidera. Cuando leemos todo el pasaje de Tesalonicenses, siempre nos centramos en la parte de que, bueno, va a resucitar a los muertos, pero más allá de resucitar a los muertos va a acontecer algo, nos va a liberar. Dice la Biblia que nos va a liberar. No solo nos va a resucitar, y los que estén aquí en la tierra, que sean creyentes, ¿qué va a suceder con ellos? Van a ser liberados. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a subir en una nube y se van a encontrar con Cristo y con las almas que Cristo resucitó, y vamos a ser librados de la ira venidera. Después de que venga todo ese acontecimiento, todo aquello, vienen acontecimientos para los que están en la tierra. Con voz de mando. No sabemos si es el Señor mismo o es un ángel o un arcángel que va a venir con esa voz de mando. Un ejemplo, cuando un oficial dirige a sus soldados, lo hace con voz de mando. Él da una orden y ellos obedecen. Y están atentos y alertas a lo que él está dando. Tenemos también con voz de arcángel. Ciertamente la Biblia se habla de un arcángel. No es concreto de que sea un solo arcángel, pero lo cierto es que nos habla que es un arcángel que va a venir con esa voz de trompeta a que la iglesia esté alerta a la venida del Señor. Con voz de trompeta de Dios, en los tiempos de antes, ¿verdad? A través del
de los tiempos, se usaba ese método con voz de trompeta de Dios para convocar a las personas a reuniones especiales, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice de la siguiente manera: luego nosotros los que vivimos, ¿quiénes? Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre juntos con Él. Nosotros vamos a ser convocados a esa reunión que vamos a tener con el Señor. ¿Y dónde nos vamos a reunir con el Señor? En las nubes, en el aire. No nos habla en ningún momento que el Señor va a llegar a la tierra. No, hasta los momentos no se ha mencionado que el Señor pisará tierra. Dice que en el aire nosotros subiremos hasta el aire y allí nos reuniremos con Él. Primera de Corintios 15:52 nos habla y dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ok, aquí tenemos una consolación expresada, tenemos acá una promesa, ¿verdad? Una promesa, una esperanza, que eso consuela y alienta el corazón de muchos. Tenemos una esperanza que resucitaremos lo que ya estemos muertos. Tenemos una esperanza que nos reuniremos con el Señor. Tenemos una esperanza de vida. Amén. Madrugada, y todas las personas están en un sueño más profundo. Aunque hay son excepciones que ladrones que roban de día, pero es porque aprovechan que de repente las personas están en el trabajo o no hay nadie en casa. Ahora, en este versículo de 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nosotros como iglesia fuimos llamados a estar atentos, pero ¿a quién se refiere cuando dice que va a ser de sorpresa? Va a ser aquellos que no esperaban que viniera el Señor. Tiempo de paz y seguridad. El versículo 3 del capítulo 5 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Alguno ha escuchado de la Agenda 2030? Bueno, les explico rapidito. Esa agenda pertenece a la organización de la ONU. Ellos de alguna manera plasmaron los proyectos que se iban a cumplir ya para esa fecha. Dentro de esos proyectos, obviamente sabemos que tocan la parte de la libertad de género con respecto a la sexualidad, habla también del hambre con respecto a los niños del mundo que sufren de alguna manera esos ataques de guerras y todo eso, pero siempre fracasan de alguna otra manera en cumplir eso porque no logran las expectativas. Sin embargo, ellos están tratando de meter más ideología como tal dentro de esa agenda que cualquier otra cosa. Pero la palabra que siempre utilizan dentro de la agenda es paz. Y normalmente siempre vemos que el deseo de toda persona es que haya paz mundial, ¿cierto? De hecho, los gobiernos casi siempre crean proyectos sociales para que las personas tengan más tolerancia, y ahí se mete otra vez la ideología de género y todas esas cosas, con otras personas, libertad de estudio y todo eso, con tal de que haya esa paz ficticia, porque digo ficticia porque vamos a entender cuando la palabra nos muestra que es una paz que al final va a tener destrucción. Entonces nosotros fuimos llamados a promover la paz como creyentes, sí, pero esa paz es diferente a la que el mundo espera. La que el mundo espera es superficial, como los dolores a la mujer encinta. Dice el versículo 3 en la sección B, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ok, le hago una pregunta a las mujeres que han tenido yo un hijo. ¿Cómo fue la experiencia de su primer embarazo cuando dieron a luz? ¿Qué fue lo que de alguna manera les hizo saber que ya iban a dar a luz? El dolor. Y fíjense que, por lo que obviamente dicen, el dolor más fuerte siempre es previo como tal al parto. Sufre contracciones meses antes, sí, pero no son contracciones tan prolongadas como es exactamente el día que van a dar a luz, porque así lo hacen de manera natural. Así también dice la palabra que va a ser el día del Señor. O sea, va a haber dolor. ¿Por qué va a haber dolor? Porque obviamente quienes no lo esperan, quienes están bajo esa paz ficticia que el mundo lo da, van a sufrir.
Hay dos frases que se utilizan en el versículo 3, una es destrucción repentina y la otra es no escaparán. Dense cuenta que las imágenes que puse ahí tienen que ver un poquito también con lo que veníamos hablando de lo que se refleja en la película de 2012, cuando habla de los eventos cataclísmicos y todo eso. Pero yo creo que el factor más determinante ahí va a ser que no hay para dónde agarrar, por así decirlo. ¿En qué sentido? Ya la palabra se habrá cumplido. ¿De qué? De que vino Cristo, de que ya pasó ese arrebatamiento. Y van a chocar contra la verdad de que no aceptaron a Jesús en su corazón y de que de repente no siguieron el evangelio de la sana doctrina que lleva a la vida eterna, que lleva a la salvación. Entonces mostramos ahí que hay una persona obviamente sufriendo, una persona doliendo, y la destrucción repentina viene exactamente después de la paz, de esa paz que el mundo de repente puede ofrecer, de ese trabajo que de repente han hecho algunos gobiernos para hacernos creer a nosotros que dependemos de ellos. Si se dan cuenta, todo gobierno de alguna manera promueve la dependencia a ellos, pero nunca la dependencia a Dios, porque el gobierno de ellos se basa sobre la tierra, ¿cierto? Más esta venida de Cristo, más el día del Señor, se basa sobre un reino venidero que viene completamente de parte de Dios. Salvaciones para los creyentes. Solo a los no creyentes se les permitió dormir. Ya venimos hablando de lo que es dormir en capítulos anteriores, lo que han mencionado nuestros hermanos. Pero aquí sí vamos a hablar de lo que es dormir en no estar dispuesto a hacer algo porque no estamos al pendiente. Entonces sería, solo a los no creyentes se les permitió dormir. ¿Por qué será que solo a los no creyentes se les permitió dormir? ¿Qué le dice eso? Esos no creyentes son los que no esperan del Señor, de su llegada. Exacto, o sea, no hay una sensibilidad espiritual, ellos no están al tanto, no tienen los ojos abiertos como los creyentes sí lo tenemos y sí tenemos entendimiento. Los no creyentes se les es permitido, pero a nosotros no. A los que sí somos creyentes tenemos que velar. Por eso tenemos que ser, velemos y seamos sobrios, como lo dice en 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice, velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense que aquí hay varias connotaciones. Aparte de que obviamente nosotros como creyentes tenemos que estar velando, que es orando, estar apercibidos a las situaciones que pueden venir a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos tentados. Quizás aquel que no es creyente no está al tanto de que es una tentación o que no va a evidenciar que realmente puede caer a hacer algo. En cambio nosotros sí tenemos el entendimiento para saber de que si hay algo que a mí me puede hacer tropezar o caer, yo tengo que evitarlo. Y la manera de estar apercibido es estar orando y velando por lo que eso me quiere venir a tentar a mí. Entonces, sigue diciendo, pero nosotros que somos del día, porque somos de la luz, somos de la parte del gobierno de Cristo, tenemos que estar apercibidos y entendidos de qué es lo que quiere Dios para con nosotros en nuestras vidas. Dice que es tiempo de animarnos y edificarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque nosotros como parte de un cuerpo o de la iglesia de Cristo tenemos que estar dándonos ánimo, porque a veces tendemos a cansarnos, a desesperanzarnos, a decir, bueno, ¿hasta cuándo esta carrera es difícil, esta carrera es dura? Pero obviamente si nosotros nos respaldamos unos a otros y nos ayudamos para edificarnos y no para la destrucción, nosotros vamos a poder lograr llegar a la meta que es Cristo y la salvación de nuestra alma. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es necesario que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno que es importante dentro de la obra del Señor, tenemos que ayudarnos, edificarnos en amor unos a otros. Si vemos a un hermano desfallecer, si vemos a un hermano caído, ayudarlo, alentarlo a que siga este camino de la fe, que aunque a veces es duro, a veces es difícil, a veces suceden situaciones que nos estremecen y nos hacen querer ya tirar la toalla como hijos de Dios, debemos estar entendidos que nuestra fuerza viene de parte de Cristo.
y que como seres de luz, como seres de amor, como seres que vamos a resucitar conjuntamente con Cristo si morimos, o que aquellos seres que vamos a ser arrebatados cual sea nuestra condición, de igual manera vamos a tener una seguridad de la eternidad en Cristo. Amén. Cuando somos hijos de Él, cuando somos creyentes, cuando sabemos que realmente tenemos esa condición. Para todo aquel que no lo sea, obviamente va a ser otro tipo de eternidad que va a vivir.